Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para meditar en la palabra del Señor. Padre, hoy te rogamos, te suplicamos, Señor, que en tu infinito amor, en tu infinita gracia, te manifiestes a nuestra vida a través de tu palabra. Sabemos y entendemos, Señor, por el poder del Espíritu Santo, que solo tú puedes hablarnos, y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú nos quieras enseñar hoy. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tratar un tema que pues tiene mucho que ver con lo que sucede en nuestros días alrededor nuestro, y es cómo nosotros no podemos enderezar o cambiar la historia que Dios ha determinado para los pueblos o para nuestras familias o para nuestra propia vida. Así que lo invito para que en este momento podamos leer la palabra del Señor. Yo voy a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 2, voy a leer algunos versículos, versículo 20 en adelante. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza ahora y me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. No, los hombres no pueden enderezar la historia de los pueblos, que va siempre empeorando. Dios intervendrá y fundará su propio reino universal. Todos nosotros tenemos una incertidumbre hacia lo que será el futuro. Todos quisiéramos saber qué nos depara el futuro, para dónde vamos, qué va a pasar con nosotros mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Pero hay algo que es bien cierto e indiscutible, y es que no sabemos absolutamente nada del futuro. Hay algunos que se han aventurado a hacer profecías sobre el futuro, pero la única profecía que realmente vale la pena poner atención acerca del futuro es precisamente la palabra de Dios. Vamos a ver ahora la sensatez de Dios al hablar con Daniel. Voy a ambientarlos un poquito en qué es lo que pasa. Nabucodonosor tiene un sueño, pero él llama a los sabios, a los adivinos, a los brujos, a todos los que estaban supuestamente para servir al rey, y los reúne y les dice: muchachos, anoche tuve un sueño que me ha inquietado mucho y necesito que lo interpreten. Entonces los sabios, los astrólogos, los brujos y todos le dijeron al rey pues lo que sería lo más normal y natural. Claro, rey, díganos qué es el sueño y se lo interpretamos. Pero parece que el rey sabía que todos eran engañadores y que iban a como a acomodar el asunto allí. Entonces les dice: no, es que si ustedes son sabios, si ustedes son dirigidos por los dioses, ustedes tienen que decirme qué me soñé e interpretarme lo que yo soñé. Los sabios
los brujos y todos aquellos que estaban reunidos le dijeron a Nabucodonosor: eso es una locura. ¿Cómo vamos a adivinar y a saber lo que se soñó? Ningún Dios puede revelarnos lo que usted se soñó. Entonces Nabucodonosor decía: bueno, listo. Si ustedes no tienen una capacidad de revelarme lo que me soñé, vamos a todos a cortarles la cabeza. Y dio la orden de matar a todos los sabios, adivinos, astrólogos y brujos que había en el reino. Alguien entonces va hasta donde Daniel y le dice: hombre, Daniel, mire que el rey mandó a matar a todos. Y le contaron el asunto. Entonces el Daniel le dice: oiga, vaya al rey que espere un momentito. Entonces Daniel se va a orar y le pide a Dios que Dios le revele, en primer lugar, el sueño, y en segundo lugar, la interpretación del sueño. Es aquí donde esto se pone bien interesante. ¿Por qué razón? Porque el sueño de Nabucodonosor tiene que ver con el futuro del propio Nabucodonosor y del reino babilónico. Pero es aquí donde yo quiero que centremos nuestra atención, sabiendo que si Dios ha determinado algo, ya nadie lo podrá cambiar. Entonces, yo he dividido esto en tres partes. Una parte para hablar de la insensatez humana, otra para hablar de la sensatez espiritual y por último la sensatez de la respuesta a la oración. Entonces vamos a tratar de abarcar entre el versículo 1 y el versículo 13 para nuestra primera sección, que es lo que les acabo de relatar, que el rey tiene el sueño, hace llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos y les hace el planteamiento de que tienen que, en primer lugar, pues decirle que se soñó, y en segundo lugar, la interpretación del sueño. Aquí se nota, o nosotros pudiéramos ver, que hay insensatez de parte del rey de Nabucodonosor. ¿Por qué razón hay insensatez? Porque realmente lo que le dicen los astrólogos a Nabucodonosor: es imposible saber qué se soñó usted. Imagínese que yo le dijera a usted: oiga, mire que tuve un sueño, pero tiene que decirme qué me soñé. Hombre, ¿cómo voy a saber yo qué se soñó usted, verdad? Entonces, él esperaba, el rey esperaba que ellos le adivinaran el sueño. Es decir, ¿qué se soñó? Es insensatez desde el punto de vista de que no podemos esperar que alguien nos diga que no soñamos. Pero escuche, aquí en el fondo lo que hay es una forma de comprobar hasta dónde lo que los sabios y los astrólogos y los caldeos decían tener el contacto con los dioses. Nabucodonosor, en cierta manera, lo que quiere también es desenmascararlos. Es algo así como, tal vez usted ha escuchado a veces en la radio, en la televisión, hay programas de brujos que dan el número de la lotería y que su número de la suerte es tal. La primera pregunta que uno se hace: y si este man sabe los números de la lotería, ¿por qué no juega la lotería y se hace rico, verdad? Si él puede adivinar los números de la suerte, ¿por qué no se ha ganado la lotería? Entonces, lo que Nabucodonosor está pensando aquí: si estos dicen que están dirigidos por los dioses, pues tienen que saber qué me soñé. Los dioses tienen que decirles qué me soñé. Si los adivinos no podrían predecir el futuro, ¿por qué tampoco el pasado? Porque aquí hay algo bien interesante en el aspecto de la historia del hombre. A veces nosotros no aprendemos nada del pasado, no desciframos nuestro pasado, no entendemos qué ha pasado con nosotros en el pasado, hasta dónde Dios ha estado interviniendo en la historia de nuestra vida, la historia de nuestra iglesia, la historia de nuestro país. Hemos fallado en ese entender y comprender esa parte de la historia de Dios.
el rey sabía que estos eran engañadores. Mire cómo lo dice el versículo 9. Dice de la siguiente manera: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Nabucodonosor sabía que realmente eran engañadores y que realmente ellos no tenían nada de Dios para dar, y mucho menos para dar la respuesta. Por eso la respuesta de los adivinos es una respuesta que desde el punto de vista natural es normal y sensata. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada pues no está con los hombres, no está con la carne, no está con nadie. Entonces los caldeos, los sabios, ellos mismos tienen la certeza de que no tienen ningún Dios con ellos. Por eso lo que hace Nabucodonosor, pues, aunque parece una locura, me parece que es la forma de desenmascarar esa falsa religiosidad. Que es una falsa religiosidad que todavía hoy se mantiene, permanece. Hoy son muchos los que tratan de aparentar espiritualidad, pero que realmente no la tienen. No tienen el respaldo de Dios. Viene ahora lo que yo llamo la sensatez espiritual, y para eso voy a leerle del versículo 14 hasta el versículo 18. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capital de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Yo creo que este es un tiempo o un momento crucial para Daniel. Yo quiero que veamos algunos aspectos en esta parte, porque aquí Daniel habla con quien tiene que hablar. ¿Con quién es con quien tiene que hablar Daniel? En primer lugar, con Arioc, que es como el que está encargado de quitarle la cabeza a los sabios, adivinos y a los caldeos. Dese cuenta que hasta este momento Daniel no sabía nada. Daniel está inocente, no tiene ni idea de lo que está pasando. Pero cuando lo ponen al tanto de lo que está sucediendo, Daniel habla con quien tiene que hablar. La mayoría de las veces nosotros no buscamos a las personas que tenemos que buscar o para recibir consejo o para buscar apoyo. Aquí Daniel comienza por donde se tiene que comenzar. ¿Por donde comenzó Daniel? Daniel comienza por Arioc. Arioc es el que está encargado. Bueno, venga y dígame qué es lo que está pasando. Entonces él lo pone al tanto. Le dice: mire, el rey tiene un sueño, no se lo han podido adivinar ni interpretar, y entonces mandó a cortarle la cabeza a todo el mundo. Entonces Daniel, cuando se entera del asunto, Daniel dice: no, esto no puede ser así. Y va a donde el rey. ¿Por qué va a donde el rey? Porque él es el que ha mandado matar a los sabios. Entonces necesita del apoyo del rey. Mire, rey, yo solamente le pido unos días
y yo le voy a traer el sueño y la interpretación. Pero ahora Daniel sale de delante del rey y Daniel va a buscar donde tiene que buscar la ayuda espiritual. Ananías, Misael y Azarías. Estos tres hombres que en un momento más adelante están dispuestos a dar la vida por el Señor. Hombres espirituales, hombres que buscan el consejo de Dios. Ahí es donde fallamos muchas veces nosotros, porque no buscamos la ayuda espiritual que requerimos, que necesitamos. Muchas veces no lo hacemos, no buscamos esa persona espiritual que nos apoye, que nos ayude en oración, con un consejo puramente cristiano, espiritual, no carnal, no con sabiduría humana. Me voy a contar una experiencia que yo tuve el año pasado. A mí me dio COVID-19. Entonces, ¿qué hice yo? Yo hice una tarjetita, esas que hace uno para poner en las redes sociales, donde yo le contaba a mis amigos, a mis contactos, a mis conocidos, que tenía COVID-19 y que buscaba que me apoyaran en oración porque era un momento un poquito complicado para mí. Lo puse ahí en el Facebook, en el YouTube, lo puse en Twitter, en Instagram, todo donde uno puede poner ese tipo de anuncios. Y usted no sabe lo sorprendente que fue para mí cuántas personas me apoyaron en oración. Yo creo que en esos momentos de dificultad, de crisis, tenemos que aprender a buscar la ayuda de otros, especialmente la ayuda en oración. Yo he conocido personas y he sabido de personas que tienen cáncer y lo primero que hacen es prohibir que se diga que tienen cáncer, como si el cáncer fuera, como que yo mismo me lo propicié o yo no sé qué. ¿Por qué tanto como guardar en un asunto como ese? Yo pienso que si alguien llega a saber que tiene cáncer, si es una persona sensata y sabia y espiritual, lo primero que tiene que hacer es buscar apoyo en oración de su familia, de sus amigos, de la iglesia donde asiste. Es decir, busque apoyo espiritual. ¿Por qué no buscarlo? Daniel hubiera podido hacer lo que la mayoría de nosotros hacemos en estas circunstancias, es ir y encerrarnos en nuestro cuarto y a solas presentar el asunto a nuestro Padre que está en secreto. A veces hasta malinterpretamos la Escritura. ¿Por qué no pedir ayuda? Daniel no hace eso. Daniel va y busca a sus amigos para poder ser de esa manera ayudado, apoyado en un momento tan crítico y tan difícil como está viviendo. Daniel entonces busca ayuda espiritual, busca el apoyo en la oración. Daniel no pensó solo en él mismo, en él solo, no pensó ni siquiera en él y en sus tres amigos, sino que Daniel pensó también en todos los sabios, adivinos y caldeos que estaban en el problema. Es decir, no era solo problema de Daniel y de sus amigos, era problema de todos los que estaban allí para apoyar al rey con su sabiduría. Cuando nosotros estamos en dificultades, afectamos a otros, querámoslo o no. Usted está en problemas económicos, usted es afectado, no solo usted, sino que es afectada a su familia. En primer lugar, su familia nuclear. Y después su familia expansiva, y seguramente la iglesia va a sentir el dolor, la angustia de su crisis económica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar ayuda. Busquemos el apoyo espiritual. Si hay crisis económica, pues quizás no busquemos que nos den dinero, no, pero sí busquemos que gente ore por nosotros para que Dios nos haga un milagro económico, ya sea que nos dé un buen trabajo, nos dé un buen negocio, no sé, pero Dios busca la manera de bendecirnos, pero busquemos eso. ¿Estamos enfermos? No nos avergoncemos de nuestras enfermedades. Por el contrario, mire, sí, esto puede ser como extremo, pero inclusive si usted adquiere el VIH, el SIDA,
no se avergüence de eso, porque no siempre el VIH se adquiere por promiscuidad sexual. A veces una persona va al odontólogo, el odontólogo por alguna circunstancia no esterilizó los instrumentos y lo puede contagiar a usted con el VIH. Entonces, no siempre el VIH tiene que ver con promiscuidad sexual. No nos avergoncemos de lo que estamos pasando, sino más bien busquemos ayuda. Daniel es lo primero que hace. Daniel va, busca a sus amigos y le dice: mire, hermano, estamos en este problema, y es que aquí el asunto es que no nos van a bajar la cabeza a ustedes y a mí, sino que es a todos los sabios, adivinos y caldeos que hay en el reino. A todos nos van a bajar la cabeza. Así que oremos. Son situaciones extremas, pero hay que aprender a orar en esos momentos de dificultades extremas. Ahora voy a leerles en versículos 19 al 23, porque aquí como que es donde se pone realmente interesante, porque este viene a ser como el centro de este capítulo 2. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esta es la sensatez de la respuesta a la oración. ¿Por qué sensatez de la respuesta a la oración? Porque yo quiero que usted observe estas cosas que son demasiado importantes. Daniel bendijo al Dios del cielo. Tenemos que reconocer que es Dios, solo Dios, quien gobierna. Y solo a Él daremos la gloria y la honra. A veces olvidamos eso. Muchas veces hemos quitado la gloria de Dios para tomarla para nosotros mismos. Qué error más grande el que cometemos a veces. Vamos a mirar en qué manera Daniel bendice a Dios. Primero, Daniel le dice a Dios y declara y reconoce delante de Dios que la sabiduría y el poder son de Él. La iglesia de hoy tiene la tendencia a dejar a un lado el poder y la gloria de Dios. La iglesia de hoy tiene la tendencia a dejar a un lado la soberanía de Dios. Hemos centrado nuestras predicaciones y nuestros mensajes en el hombre, que nuestras predicaciones y enseñanzas están centradas en que el hombre tenga felicidad, en que el hombre tenga bienestar, en que el hombre lo tenga todo. Al hacer ese énfasis, hemos cambiado el centro que debe ser Dios, la soberanía de Dios, la hemos cambiado por centrarnos en la felicidad y en el bienestar del individuo, del hombre. Por eso ha cambiado la liturgia en nuestros cultos. La liturgia en nuestros cultos está centrada no en la gloria de Dios. La liturgia en nuestros cultos está centrada en que la gente se sienta bien en el culto. Por eso la música que se toca hoy, la música que se canta hoy, por eso las luces, por eso las danzas, por eso parece a veces que estamos más en una discoteca que en una iglesia alabando al Señor. Todo esto se hace centrado
en el individuo, no en la gloria de Dios. Si lo hiciéramos centrado en la gloria de Dios, dejaríamos de cantar por lo menos el 90% de esas canciones que cantamos en las iglesias hoy, que no adoran a Dios, que no exaltan a Dios, que no glorifican a Dios. Tenemos que poner en el centro a Dios, porque Él es el centro. Daniel dice que la sabiduría y el poder son de Él, no nuestro. Todo le pertenece a Él. En segundo lugar, dice Daniel que Él es quien cambia los tiempos y las edades. Nosotros queremos cambiar lo que está profetizado. Lo queremos cambiar. Hay profecías que ya están dadas y que nada ni nadie las puede mover porque son profecías que Dios ha dado. Y como son profecías que Dios ha dado, nadie las va a mover de allí. En los años 70, creo que fue en el 75 o en el 76, más creo que en el 75, se hizo una película que se llamó La Profecía. Allí se trataba de mostrar a un grupo de personas que querían impedir el nacimiento del anticristo o matar al anticristo cuando naciera. Escúcheme, ya Dios tiene determinado que en un día que ni usted ni yo sabemos, va a nacer el anticristo, va a aparecer el anticristo. Y nadie, absolutamente nadie, podrá impedir eso. Porque es parte de lo que Dios ha determinado. Y nosotros queremos cambiar ciertas cosas que no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Están ahí establecidas por la palabra de Dios. Por eso necesitamos volver a reconocer que Él es quien cambia los tiempos y las edades. No lo tratemos de cambiar porque no lo vamos a poder cambiar. Él es el que quita y pone reyes. Ha habido una discusión en cuanto a este asunto de que Dios quita y pone reyes en el sentido de si eran reyes como los de ese tiempo, o se puede hablar de los presidentes que son elegidos popularmente hoy. Yo creo que Dios pone los gobernantes. Que hay gobernantes que a nosotros no nos gustan y uno se pregunta, oiga, ¿será que Dios puso a este hombre aquí como nuestro gobernante, como nuestro presidente? Yo supongo, por ejemplo, no sé, que ahorita los hermanos venezolanos o los nicaragüenses se deben preguntar, ¿y si Dios puso a ese hombre allí? Dios lo puso allí. Y en otros países, porque no solamente en Latinoamérica, sino en otros países del mundo, hay gobernantes que no piensan en el pueblo y por el contrario, pareciera que hubieran subido allí para acabar con el pueblo. ¿Dios lo puso ahí? Yo creo que sí, porque Dios los pone y los pone con propósitos de Él, propósitos de Dios. Piense en esto. Piensen, por ejemplo, en Nabucodonosor. Dios pone a Nabucodonosor con propósitos para disciplinar y castigar a Israel. Mire, antes de que Israel fuera al cautiverio, antes de que Israel y Judá fueran al cautiverio, mucho antes, Dios dice en un momento, Ciro, mi siervo. El pueblo de Israel Israel y Judá estuvieron 70 años en cautiverio. El pueblo de Dios está 70 años en cautiverio. Pero antes de llevarlos al cautiverio, ya Dios ha establecido que hay un rey, Ciro, que es el que Dios ha escogido para que ellos regresen a Jerusalén. Entonces hay propósitos de Dios cuando pone los gobernantes. Él es quien quita y pone los reyes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estemos o no de acuerdo con lo que el individuo hace. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice el apóstol Pablo: orar por nuestros gobernantes, pedirle a Dios por ellos, para que Dios los dirija, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios mueva los corazones de ellos y que ellos piensen en el pueblo. Dios es quien da la sabiduría a los sabios. Dios da la sabiduría a los sabios. A veces es un poco
molesto escuchar a ciertos predicadores que se atribuyen tantas cosas y no entienden que Dios es quien les ha dado esa capacidad, esa sabiduría, ese entendimiento. No es de ellos, proviene exactamente de Dios, no del hombre. Y hay que tener cuidado con eso. Él es quien revela lo profundo, lo escondido de nuestra vida. Usted y yo no podemos llegar a Dios tratando de engatusar a Dios. Mire, cuando usted se arrodille a orar, lo primero que usted tiene que entender es que Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce sus sentimientos, pero hay algo que solo Dios y usted conoce: las intenciones del corazón. Por eso a Dios no lo podemos engañar, y por eso Él revela lo profundo que hay en nosotros, los misterios, las cosas que son secretas. Dios nos las revela a nosotros por el poder del Espíritu Santo. No es por mi santidad, no es por mi consagración, es porque Dios es soberano. Todavía está en el trono y todavía gobierna, y todavía Él es quien determina qué recibo yo y qué no recibo yo. Él es quien hace este tipo de cosas. Creo que está entendiendo un poquito qué es lo que quiero mostrar en esta sección, y es cómo hemos olvidado la soberanía de Dios en nuestras vidas, la gloria de Dios en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestras familias. Lo hemos hecho a un lado. Este mensaje centrado en el hombre es un mensaje que le ha hecho mucho daño a la iglesia, porque la iglesia ha perdido la verdadera visión de Dios. Hemos abandonado la gloria de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios. Cuando había un cantante, creo que se llamaba Melgar, que estaba enfermo, tenía cáncer, hicieron un concierto que para interceder por este señor, y una de las cantantes que estaba allí al frente, en un momento de su oración, le exige a Dios que sane a este señor Melgar. Y en medio de su oración se atreve a decir: no aceptamos un no como respuesta. ¿Se da cuenta cómo tenemos la soberanía de Dios? ¿Se da cuenta cómo tenemos la gloria de Dios? ¿Se da cuenta cómo tenemos el poder de Dios? Nosotros creemos que tenemos más poder que Dios. Creemos que podemos ordenarle a Dios. Qué error tan grande el que comete la iglesia hoy. Gracias a Dios por hombres como Daniel, que nos dejan a nosotros lecciones que no debemos olvidar. Dios es soberano y solo Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Él, según Daniel, Dios es un Dios histórico. Es decir, Daniel reconoce que desde Abraham, desde cuando Dios le prometió a Abraham que iba a formar un pueblo para él, desde ese momento Dios ha estado con ellos, y que ellos han sido seguidores de ese Dios a través de la historia. Nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en y con nosotros. Yo personalmente tengo que agradecer a Dios. Mire, mi mami fue la primera que llegó a la iglesia, y ella tuvo una conversión como muy pocas mujeres yo he visto conversión. Fue una mujer que desde el primer día que fue a la iglesia y entregó su vida a Cristo, cambió completamente, y tenía un gozo tan tremendo, y sintió esa necesidad de que todos nosotros, todos sus hijos y mi papá, conociéramos a Dios. Comenzó a llevarnos uno por uno y nos llevó a todos a la iglesia. Escuche, yo no puedo olvidar eso que hizo mi mamá. No puedo olvidar eso que Dios hizo conmigo cuando yo era casi un niño. Yo tenía apenas, iba a cumplir 15 años cuando acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y desde ese momento Dios me ha estado ayudando. He visto muchas cosas de parte de Dios.
no puedo olvidar y no debo olvidar en ningún momento todo lo que Dios ha hecho en mí. Y en los momentos de crisis y de dificultad, lo que tengo que hacer es recordar que ese Dios de poder, ese Dios grandioso que me ha ayudado a mí, ese Dios que me presenta la Biblia, es ese Dios que está hoy listo para ayudarme, para bendecirme. Creo que ya capta un poco todo lo que quería hablarles aquí acerca de Daniel, ¿verdad? Termino diciéndole lo siguiente en esta sección de la sensatez de la respuesta espiritual. Es que Daniel reconoce que Dios fue quien le reveló el secreto y, escuche, que Él lo hace en plural. Quiero leerle ese versículo en particular. Dice, revelado, versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado. Daniel está admitiendo que fue solo a él a quien le reveló, pero mira lo que dice enseguida, lo que te pedimos, hablan plural. ¿Quiénes? Daniel y sus amigos, sus 3 amigos, oraron. Y quizás otros, yo creo que involucraron a otros, pero principalmente los 3 amigos de Daniel. Entonces dice, lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Note cómo Daniel está hablando en plural, no habla en singular. Siempre tenemos que reconocer a los que trabajan con nosotros. Hay pastores, escuche lo que voy a decir y quizás esto puede sonar un poco no muy agradable, pero hay pastores que tienen iglesias grandes que nunca han evangelizado a una persona, nunca han ganado a una persona para Cristo. Todo lo hacen los creyentes que asisten a su iglesia. Son ellos quienes traen a la gente. Le doy otro ejemplo. Los evangelistas. Pensemos en un evangelista. Voy a hablarles de uno que ya se murió hace mucho tiempo. Se llamaba Gigi Ávila. Él iba a ir a Colombia y antes de ir a Colombia envió unos emisarios, reunió a las denominaciones y que él iba a llegar a Bogotá, Colombia, y que iba a predicar, que iba a hacer una campaña, y se reunieron todas las denominaciones de Bogotá y que durante 2 semanas cerramos, porque yo ya era pastor en ese momento, cerramos nuestros templos para que toda la gente fuera a la campaña. Y toda la gente llegó allá a la campaña. Gigi Ávila reportó después miles y miles de conversiones y todo lo que hace un evangelista de esos. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Gigi Ávila no obtiene el respaldo de ninguna iglesia en Bogotá? ¿Se hubiera atrevido a llegar allá a ese lugar que se llamaba Palo Quemado a predicar él solo? ¿Hubiera tenido los miles de almas que reportó? No. Él logró todo eso, no por él, sino por el esfuerzo de las iglesias, de las denominaciones, que cerramos nuestros templos para que la gente pudiera ir a apoyar la campaña de Gigi Ávila. Y eso pasa con todos los evangelistas. Ellos dicen que reportan miles de almas al año, pero ¿cuántos realmente han ganado ellos que fueron, lo visitaron en la casa, le hablaron el ABC del evangelio, le hablaron la necesidad de arrepentirse a una persona en una forma individual? No lo hacen. Es porque la gente les trae las almas o las personas a la iglesia y ahí, bueno, allá viene lo demás, que es la salvación, pero no por el evangelista, no por el pastor, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha obrado trayendo a esas personas a través de los hermanos. Hay muchos pastores que no reconocen el ministerio de los líderes de la iglesia. Hay muchos pastores que no reconocen a la hermana anciana, aquella que como no es parte del grupo de música, que como no es maestra de escuela dominical, que como no dirige ningún ministerio, entonces la menosprecian sin darse cuenta que muchas veces el éxito de ese pastor es debido a la oración de esa persona. Daniel reconoce que no fue por él, sino que ese éxito, esa revelación vino porque hubo un apoyo en oración. Por eso habla en plural. Acostumbrémonos a reconocer que no es por nosotros,
que detrás de todo lo que nosotros hacemos hay un grupo de personas que son las que están apoyando, son las que están haciendo el trabajo, son las que están orando, son las que están dando la parte económica. Hay tanta ayuda, ¿por qué no reconocerla? Tenemos que reconocerla. Daniel, eso es lo que hace. Y ya como a manera de conclusión, quiero leerle los versículos 28 al 30. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber qué había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y pues ahí ya viene enseguida, si usted sigue leyendo, el sueño y la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Lo único que yo espero en este momento es, número uno, que acudamos por ayuda espiritual de personas espirituales. Número dos, que reconozcamos que lo que somos, tenemos, no es por nosotros, sino porque Dios está obrando en nosotros. Tercero, porque tenemos una ayuda que nos está soportando. Personas, algunas veces decenas de personas, algunas veces quizás centenas de personas que están soportando nuestro ministerio, lo que hacemos. Si somos sanados, es porque otros oraron por nosotros. Si estamos como estamos, es porque otros están intercediendo por nosotros. Reconozcamos, sepamos que en todo momento Dios está con nosotros y que Él va a hacer uso de todos los recursos para sacarnos adelante. Daniel salvó su vida, la de sus amigos, la de los magos, la de los sabios, la de los caldeos, la de todo el mundo salvó solamente por someterse a la gloria de Dios y al poder de Dios. Que Dios nos ayude a entender que ni usted ni yo podemos cambiar ni los tiempos ni las sazones. Nosotros no podemos ni enderezar ni cambiar la historia que ya Dios ha escrito. Padre, ahora yo te ruego que bendigas a mis hermanos y que tú nos ayudes a entender que donde estamos es por tu gracia, por tu poder y por lo que tú haces con nosotros. Ahora, en el precioso nombre de Jesús, te suplico que bendigas a cada uno de los que han escuchado esta predicación y nos ayudas a entender que tú ya tienes determinado la historia del hombre y que nosotros no la podemos ni enderezar ni cambiar, porque tú eres Dios soberano, poderoso, y tú todavía gobiernas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar aquí conmigo. Deseo que Dios le bendiga y lo espero en una próxima ocasión. Bendiciones. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.